En el capítulo de hoy conversamos sobre ataque cerebrovascular con la doctora Dominique Lister, neuróloga de la clínica. La doctora es médico cirujano por la Universidad Mayor y especialista en neurología por la misma casa de estudios. Conversamos sobre señales de alerta, la detección temprana y la prevalencia del ACV en nuestro país. Ahora pasemos al podcast. Con respecto al ACV, hay cifras que son bastante prevalentes, tanto así que en Chile cada 15 minutos existe una persona que padece un ataque cerebrovascular. ¿Por qué son tan prevalentes estas cifras? Claro, efectivamente en Chile cada 15 minutos ocurre un ACV y además es la primera causa de mortalidad y discapacidad en Chile. Y esto se ha visto que principalmente puede ser por dos causas. Una, que la población chilena está envejeciendo más. Y eso conlleva a que tengamos más enfermedades crónicas, que son los principales factores de riesgo cardio-cerebrovascular. Entonces, esos dos factores se mezclan para que Chile sea uno de los grandes países, ¿cierto?, donde ocurren ataques cerebrovasculares cada 15 minutos. ¿Qué es exactamente un ataque cerebrovascular? ¿Qué es lo que pasa? Claro, un ataque cerebrovascular es una enfermedad cerebral aguda que se produce porque se interrumpe el flujo sanguíneo a una determinada zona del cerebro. Y eso puede ocurrir principalmente por dos causas. Una, que el vaso se tape, ¿cierto? Se ocluye ese vaso, y a eso nosotros le llamamos ACV isquémico o infarto cerebral. Y la segunda causa es que el vaso se rompa, hay sangre dentro del cerebro, y eso es un ACV hemorrágico o bien llamado derrame cerebral. Y entre ambos, ¿cuál es el más común o el más frecuente? Entre ambos, el más común, casi en un 80%, es el ACV isquémico, el infarto cerebral. Perfecto. Ahora me gustaría que habláramos sobre los factores de riesgo del ataque cerebrovascular y cuáles son esos principales factores de riesgo que pueden llevar a que una persona pueda sufrir un ACV. Nosotros tenemos como dos categorías de factores de riesgo. Hablamos de factores de riesgo no modificables, que eso lamentablemente no podemos cambiar, ¿cierto? Y uno de esos es la edad. O sea, mientras más edad tenemos, mayor riesgo de hacer un ataque cerebrovascular, aunque se está viendo que cada vez más gente joven sufre de ataques cerebrovasculares. La raza, también hay ciertas razas que están más predispuestas a hacer distintos tipos de ACV, y ya tenemos después todos los otros factores de riesgo que son modificables, que es ahí donde uno tiene que actuar, ¿cierto? Prevenir. Y dentro de los factores de riesgo modificables, el más frecuente en la población chilena es la hipertensión arterial, que coincide también con que es una enfermedad silenciosa, ¿cierto? Que uno no se da cuenta cuando es hipertenso hasta que se toma la presión. Entonces, ese es uno de los factores más importantes, y luego le sigue la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo, el tabaquismo. Esos son como los factores más importantes. ¿Cuánto es una presión arterial normal? Hoy se habla que la presión tiene que ser bajo 120/80. ¿Ya? Entonces, una presión sobre eso, mantenida o repetida en varias oportunidades, estamos hablando ya que hay algún rango de hipertensión. Claro, importante consultar. Y también lo que mencionabas anteriormente con respecto a que cada vez se ven más personas jóvenes que padecen un ataque cerebrovascular, ¿eso a qué se podría deber? ¿A conductas alimenticias, quizás, sedentarismo? ¿Cuáles son las principales causas? Claro, efectivamente lo que se ha estudiado es que gente más joven sufre de ACV porque cada vez más jóvenes tienen estas patologías crónicas. O sea, vemos gente joven con hipertensión, con problemas al colesterol, post-pandemia muy sedentarios, ¿cierto? Que no hacen ejercicio de forma regular, entonces van sumando factores de riesgo para poder hacer estos ACV. Claro, ¿y el tabaco qué rol cumple dentro de un ACV? El tabaco también es un factor de riesgo para hacer ACV, tanto isquémico como hemorrágico. De hecho, es un factor de riesgo para las dos causas, y lo que va haciendo es dañando la pared del vaso y puede provocar dos cosas. Uno, que esa pared se rompa, ¿cierto?, y produce un derrame cerebral, o que el vaso se termine tapando por una placa de colesterol. Mencionó las enfermedades que aumentan la posibilidad de tener un ataque cerebrovascular, que son más bien estas enfermedades crónicas como la diabetes, ¿cierto? ¿Hay otra que se pueda sumar a esta lista de factores de riesgo también? Principalmente tenemos como número uno la hipertensión, seguida de diabetes, problemas al colesterol, ¿cierto? Tener dislipidemias, el ser sedentario, tener alguna cardiopatía. De hecho, tener cardiopatía congénita, o tener arritmias cardíacas también son factores de riesgo para hacer ACVs. Ahora me gustaría también saber qué tan determinante es el estilo de vida, como fumar, beber alcohol o tener algún tipo de sobrepeso o obesidad en el riesgo de padecer un ACV. Son cosas súper determinantes. De hecho, yo creo que hay que establecer que los ACV son enfermedades que son prevenibles, que son tratables y que son rehabilitables. Y ahí juega mucho los estilos de vida, tener estilos de vida saludables, mantener una alimentación adecuada, no fumar, ¿cierto?, no ser sedentario, realizar ejercicio de forma regular y de esa forma prevenir
¿cierto? Uno, patologías crónicas y lo otro, prevenimos ACVs. ¿Cómo podemos incentivar entonces más conciencia sobre la prevención del ACV, considerando que es una patología que es bastante frecuente en Chile? Cada 15 minutos hay una persona que padece un ACV en el país también y tiene una muy alta prevalencia. Yo creo que es fundamental concientizar a la población de que el ACV es una enfermedad que es prevenible, y ahí donde tenemos que actuar es en nuestros estilos de vida, o sea, mantener estilos de vida saludables, realizar ejercicio de forma regular, ¿cierto? No fumar, mantener una dieta que sea adecuada, y eso en el fondo ir concientizando a la población de que son medidas sumamente importantes. Uno de repente como que las deja de lado, pero basta con estos actos para prevenir de forma sustancial un ACV. Muchas veces un ACV ocurre de manera inesperada, ¿cierto? ¿Cuáles son las señales más claras y a las que tengo que estar alerta para decir esto es un ACV, tengo que ir inmediatamente a un servicio de urgencia? Claro, así como tú dices, Cata, un ACV ocurre de forma súbita, o sea, de un minuto para otro yo presento algún síntoma. Y ese síntoma va a depender de la zona del cerebro donde se produzca ese ACV. Pero nosotros hablamos de síntomas cardinales que se producen en la gran mayoría de los ACV. Y esos son 3 síntomas fundamentales. Uno, que tengamos la cara chueca, ¿cierto? Que al sonreír, al pedirle a la persona sonría, uno sonríe con una simetría en la cara. 2, que hay alguna debilidad de un brazo o de una pierna, y eso es simplemente evaluable pidiéndole a la persona que levante los brazos y un brazo cae o la pierna cae. Y 3, problemas en el habla o en el lenguaje. Y ahí lo que podemos hacer es pedirle a la persona que repita ciertas frases. Si le cuesta repetir la frase o habla un lenguaje que es incoherente o que no podemos reconocer, eso también es un signo de que podría estar sufriendo un ACV. Y nosotros hablamos que si tan solo presento uno de esos 3 síntomas cardinales que te mencioné, existe una alta posibilidad, más de un 80%, de que efectivamente se trate de un ACV. Por lo tanto, acá el llamado es cualquiera de esos 3 síntomas, inmediatamente ir a consultar algún servicio de urgencia. ¿Y por qué es tan importante ir tan rápido, inmediatamente a un servicio de urgencia? Acá nosotros los neurólogos nos gusta hablar de que el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque se habla de que por cada minuto que pasa un vaso tapado en el cerebro se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto. Eso es muchísimo. Claro. Entonces acá el tiempo es fundamental, porque nosotros hoy en día contamos con tratamientos que son altamente eficaces para ir a destapar ese vasito que está tapado y que está ocluyendo en el fondo la circulación cerebral. Es fundamental actuar rápido e inmediatamente acudir a un servicio de urgencia. ¿Qué es lo que ocurre si es que no se llega a tiempo o si nos demoramos en llegar? ¿Hay algunas secuelas que pudiesen ser irreversibles? Sí, nosotros hablamos de que existe una ventana de tiempo para nosotros poder efectuar este tratamiento que va a disolver el coágulo que está tapando en el fondo la circulación cerebral. Y mientras antes llegue el paciente a un servicio de urgencia y mientras antes empecemos el tratamiento, se ha comprobado que el pronóstico es mucho mejor. Entonces, si es que perdemos esa ventana terapéutica o si la persona llega más tarde, existen más riesgos de que el desenlace, ¿cierto?, sea peor, de que la rehabilitación sea más compleja, de que además la persona quede con alguna secuela importante. ¿Qué tratamientos existen actualmente para un ACV y cómo influyen los minutos posteriores en las posibilidades de recuperación? En agudo, en el fondo, lo primero que hay que diferenciar es si esto se trata de un infarto o una hemorragia, porque tienen tratamientos que son distintos, ¿ya? Igual son altamente eficaces en las dos ramas. Si esto se trata de un ACV isquémico, o sea, un infarto cerebral, ahí el tratamiento en agudo, si es que estamos en la ventana terapéutica y la persona cumple requisitos, es ir a entregar medicamentos para poder disolver el coágulo que está tapando el vaso en el cerebro. Lo segundo, en el fondo, es hacer una trombectomía mecánica que mediante una angiografía se va a extraer el coágulo que está tapando el vaso del cerebro. Perfecto. ¿Y es un tratamiento inmediato y que tiene óptimos resultados? La verdad es que sí, es un tratamiento que si se realiza de forma eficaz, se ven resultados muy buenos, súper positivos. ¿Cuál es la importancia del abordaje multidisciplinario para este tipo de tratamiento? Yo creo que ahí tocaste un tema que es súper importante porque los ACVs no solamente son el tratamiento en agudo, sino que implica un tratamiento durante la hospitalización y además un tratamiento posterior al alta. Y acá juega un papel fundamental que trabajemos en equipo. Nosotros trabajamos con equipos de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, y esa rehabilitación multidimensional en el fondo es lo que da mayor beneficio a las personas y lo que hace que se recuperen más rápido, la verdad. Claro que sí, que es importante el abordaje que se hace y que sea como un equipo multidisciplinario, como tú dices, porque
Claro, nosotros hemos visto cómo se ha hecho todo un trabajo con los kinesiólogos, con los terapeutas para que los pacientes puedan tener un buen pronóstico también. Claro, uno puede pensar que si ya tuve una ACV, como que se me acabó el tiempo, no puedo hacer nada, y eso la verdad es que no es así. Es una enfermedad tratable, pero también muy rehabilitable, y ahí entra en juego qué tan precoz entramos con la rehabilitación. Mientras antes entremos con la rehabilitación es mucho mejor. Ahora, para cerrar, si tuviéramos que quedarnos con un mensaje, todos quienes están escuchando, ¿qué es lo que dirías a esta audiencia que nos está escuchando hoy día? Yo creo que lo fundamental es poder entender que el ataque cerebrovascular es una enfermedad que es prevenible, que es tratable y que por sobre todo es rehabilitable. Y ahí es fundamental tener y poder conocer cuáles son los síntomas de una ACV y en la medida que se presentan, de inmediato acudir a un servicio de urgencia porque el tiempo es cerebro. Nos quedamos con ese mensaje, entonces muchas gracias por habernos acompañado en nuestro podcast Pasión por Cuidar.